Dios te bendiga, te habla tu hermano Carlos Alfredo Santiago. Estamos aquí una vez más para continuar con nuestro estudio. En esta ocasión estaremos viendo lo que es una introducción al Nuevo Testamento. En el video pasado, la cual estaré colgando una imagen por ahí que usted puede entrar al canal Tribu de Fe para que puedan ver lo que subimos ahí. Allí estuvimos hablando de una preintroducción al Nuevo Testamento. Ahora estaremos de lleno en lo que es en la introducción. Quiero leer unos versículos, el 16 y el 17 de 2 de Timoteo 3. Leemos en el nombre de Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Las escrituras nos preparan para toda buena obra. Así que esto yo no lo estoy haciendo porque me sienta capacitado, sino porque el Espíritu Santo de Dios me ayuda y las escrituras me da la fuerza para llegar a ustedes. Bien, así que vamos a estar trabajando lo que es la introducción al Nuevo Testamento. Voy a leer aquí. En esta excitante jornada a través del Nuevo Testamento, uno necesita recordar dos temas. Primero, este estudio procede del supuesto que la Biblia es la palabra inspirada por Dios. El supuesto de que la Biblia es inspirada por Dios. Usted cree, yo creo, creemos que la Biblia es inspirada por Dios. Por consiguiente, el fundamento para la fe y la práctica. El Antiguo Testamento es el fundamento. Antiguo Testamento el fundamento, el Nuevo Testamento es la superestructura. Pero todo es la palabra de Dios. La religión cristiana está basada en la tradición judeo-cristiana. Segundo, esto es un curso de estudio, una introducción, una apreciación global de lo que es el Nuevo Testamento. Vamos a tener una apreciación global antes de entrar al estudio de cada libro en particular. Son unos antecedentes bien importantes que nos ayudarán a entender el momento en que Jesús anduvo en la tierra, el momento, el pensamiento judeocristiano, lo sociocultural, la cosmovisión de los judíos en el momento en que llegó Jesús, porque lo rechazaron, de donde surgen lo que es cierta secta religiosa. Y a través de esto, nosotros podemos tendremos una visión mucho más amplia de lo que es el Nuevo Testamento y podremos comprender mejor las Escrituras. Pero antes de, como le decía, tenemos que trabajar lo que son unos antecedentes bien importantes para entender la mente judeocristiana. Y tenemos que empezar por el periodo babilónico. Vamos a ver varios imperios hasta llegar al imperio romano y el imperio donde Jesús caminó, que fue el romano, el imperio donde Jesús murió por cada uno de nosotros bajo ese imperio. Entonces, al nosotros ver estos periodos de este imperio, la cual fue cautivo el pueblo de Israel en varias ocasiones, nos ayudará a comprender la idea y el pensamiento judeocristiano. El imperio babilónico. Dice que este surgió en lo que es el periodo 597, 98, eso varía un poco, antes de Cristo, liderado por el rey Nabucodonosor de Babilonia, que capturó a Judá. Deportó a miles de personas preparadas, experimentadas, educadas y especializadas. Esto lo podemos ver con Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego, que fueron jóvenes que sobresalieron por encima de todos los demás en cuanto a conocimiento y en cuanto a su cuerpo diferente a los demás. Despojó el templo de sus vasos de oro y devastó el imperio de Judá. Colocó como rey a Sedequías, considerado un rey títere o colaboracionista, un traidor. Sedequías hizo una alianza secreta con Egipto para rebelarse contra Babilonia.
Nabucodonosor descubrió la traición, invadió nuevamente a Judá y en el 586 a.C. destruyó por completo Jerusalén. Sedequías lo traiciona, él se molesta y el pueblo por completo paga por esto. De ahí es que surgen cuando él viene y destruye lo que es el templo, entonces surge lo que es la sinagoga. Surge bajo este periodo del destierro babilónico. Usted se habría preguntado, ¿y por qué hay templo y por qué hay sinagoga? Bueno, cuando se quedaron sin templo, entonces empezaron a hacer sinagogas. El Nuevo Testamento no menciona su origen, pero se remonta a este periodo, lo que son las sinagogas. La palabra sinagoga viene del griego que significa dirigir junto. Se convirtió en un sustituto del templo, un santuario alternativo. Destruyen el templo, tenemos que reunirnos, tenemos que congregarnos, como no somos una nación, no nos permiten construir o reconstruir nuestro templo, vamos a hacer pequeñas sinagogas, allí nos vamos a reunir, pero a diferencia del templo que era de más adoración y sacrificio, aquí es más de escritura y de lectura. Entonces, como el templo estaba destruido y no había sacrificio, la sinagoga pasó a ser el centro de la vida judía. En lugar de sacrificio se practicaba el estudio de la escritura. La sinagoga se conoció como el lugar del libro, la palabra de Dios. Jesús mismo usó frecuentemente la sinagoga enseñando en ellas durante sus viajes por Palestina. Entonces, bajo el periodo babilónico, entendemos de dónde surge la sinagoga. Ya sabemos por qué surge la sinagoga. Destruyen el templo, nos quedamos sin templo, creamos sinagoga más pequeña, pero ya aquí no hacemos sacrificio, no hacemos adoración, sino más lectura, más estudio de la palabra, más, podríamos decir, más debates bíblicos que en el templo, que era sacrificio y adoración a Dios. Un dato muy importante porque en el tiempo de Jesús vemos la sinagoga y estos debates que él tuvo con estos doctores de la ley. Esto es en el periodo babilónico. Ya tenemos luz de donde surge la sinagoga. Luego de ser cautivos por el imperio babilónico, entonces pasan a ser cautivos por el imperio persa. Este comienza 538 a.C. Personaje clave, Ciro, rey de Persia, profetizado por Isaías antes de su nacimiento. Ya Isaías profetizó antes de que él naciera. Ciro mostró una actitud favorable hacia los judíos. Encontraron un rayo de luz. Permitió y promovió el retorno de los judíos a su tierra. Apoyó la reconstrucción del templo, incluso usando fondos del imperio persa. Me imagino que este hombre estaba frío con los judíos al permitirle esto. Restituyó los vasos de oro que Nabucodonosor había llevado, devolviéndolos al servicio del templo. Aproximadamente, preste mucha atención a este periodo persa. En el babilónico la sinagoga, ahora en el persa. Mire lo que sucede en este periodo. Aproximadamente unos 40,000 judíos regresaron a Babilonia, de Babilonia a Judá. La mayoría se quedó porque ya estaba acomodado con casas, negocios y familia. Muchos cautivos ya se quedaron, habían hecho mucho tiempo cautivos, sus negocios, su casa. Unos 40,000 decidieron regresar a Judá. Volver a Judá implicaba trabajo arduo, ya que la tierra estaba devastada y debía reconstruirse. Tres personajes clave en el retorno. Zorobabel dirigió la reconstrucción del templo, terminando en el 516 a.C. Esdras restableció la ley de Moisés en la vida del pueblo. Y Nehemías lideró la reconstrucción de los muros en Jerusalén. Tres personas clave. Durante el exilio, muchos judíos en Judá se casaron con paganos. O sea, cuando se lo llevaron cautivo los persas, los babilónicos, cuando se lo llevaron cautivo, quedaron una masa en Judá. Pero estos que quedaron en Judá se casaron con extranjeras.
adoptaron su cultura, adoptaron sus dioses paganos. Los judíos que regresaron de Babilonia no aceptaron la ayuda de esos judíos mezclados para la reconstrucción del templo o de la ciudad. Estos que vinieron del cautiverio en el periodo de los persas a reconstruir el templo no quisieron recibir ayuda de esos que estaban en Judá, que se quedaron, pero que se mezclaron con los paganos. Los matrimonios mixtos entre judíos y paganos comenzaron antes de la cautividad de Babilonia, hacia el 722 a.C. con la invasión de Asiria. Voy un poquito rápido porque se me va el tiempo, hermano. Se formaron dos grupos en Judá: los puros, que habían regresado del exilio babilónico, y una raza mixta con sangre judía mezclada con asirio, babilonios y otros paganos. Este pueblo habitaba principalmente en la zona central de Palestina. Escuche bien esto. Llegaron a ser reconocidos como los samaritanos. En el Nuevo Testamento son vistos como un pueblo despreciado por los judíos. Sin embargo, Jesús los atendió con compasión, mostrando inclusión y gracia. Ejemplo clave, la parábola del buen samaritano. En el periodo babilónico se lo llevan cautivo. Quedan unos cuantos en Judá. A Babilonia se van la mayoría. Cuando cae el imperio babilónico, llega el Persia, le da permiso de ir a Judá a reconstruir su templo, a reconstruir su ciudad, pero da la casualidad que estos 40,000 que vienen del cautiverio, cuando llegan a Judá, que encuentran estos que están ahí, en vez de estos estar puros que se quedaron en la tierra, estos se mezclaron con paganos, con paganas, se casaron entre ellos, adoptaron sus dioses. Esos que fueron, llevaron cautivos, que volvieron, dijeron, por así decirlo, parafraseando, nosotros que estábamos en cautiverio, estuvimos por allá, en otra cultura, bajo la cultura de esa gente, nos mantuvimos limpios. Y ustedes que estaban en nuestra tierra, en la tierra santa, se mezclaron, no queremos coro con ustedes. Ustedes son unos paganos, ustedes son peores que los gentiles, porque un gentil es el que no es judío, pero un samaritano es aquel que se juntó con los paganos y adoptaron su cultura. De ahí surgen los samaritanos y la diferencia entre judío y samaritano. Así que ya vamos obteniendo luz. En el imperio babilónico tenemos la sinagoga, en el imperio persa tenemos la historia samaritano-judío. Ahora viene el periodo, este es un periodo sumamente importante para el evangelio. Sumamente importante para el evangelio. Y veremos por qué. El periodo alejandrino o el griego. Este abarca de 332 a 301 a.C. Personaje clave: Alejandro Magno, hijo de Filipo de Macedonia. Fue entrenado personalmente por el filósofo Aristóteles, reconocido por su genio militar y estrategia de guerra. Su gran aporte: la helenización del mundo, expansión de la cultura, idioma, costumbre y filosofía griega. Este hombre casi dominó el mundo. Y cuando casi dominó el mundo, este hombre llevó a cabo la helenización. ¿Qué es la helenización? La cultura griega, de forma hegemónica, la cultura, el idioma, la forma de pensar, la filosofía, él le introducía a estos pueblos que llevaba cautivo. Era de manera suprema. Resultado: el griego se convirtió en la lengua común koine en gran parte del mundo. En tiempos de Jesús muchos eran bilingües, hablaban su lengua local y también hablaban el griego. El griego koine común se convirtió en el idioma internacional gracias a la helenización de Alejandro Magno. Permitía que una persona viajara por el mundo y fuera entendida en griego, aunque no conociera la lengua local. Los judíos de la diáspora, o sea, de la dispersión, adoptaron el griego, ya que muchos habían perdido el hebreo. Para ellos se tradujo el Antiguo Testamento al griego, conocido como la Septuaginta. Esa es la primera Biblia, o sea, el Antiguo Testamento fue traducido, que fue escrito en arameo y en hebreo, fue traducido al griego por seis, ¿verdad? 6 de cada tribu, da 72, pero como ellos usan
concepto de redondear, lo redondearon a 70, Septuaginta significa 70. Fueron 6 maestros de cada tribu que tomaron y tradujeron al griego esa Biblia. Dice aquí, la traducción se realizó en Alejandría, Egipto, unos 150 años antes de Cristo. Fue hecha por aproximadamente 70 eruditos judíos. La Septuaginta fue la Biblia usada en tiempos de Jesús. Los discípulos y los apóstoles la usaron. La palabra Septuaginta significa 70. ¿Por qué le digo que es de suma importancia el periodo griego? Al Alejandro Magno conquistar casi el mundo y llevar a cabo la helenización, o sea que su cultura y su idioma esté en todos esos pueblos conquistados, se empezó todos esos pueblos a hablar el griego. Al todos esos pueblos hablar el griego, a la hora de llevar el evangelio, aunque yo no entienda tu idioma, yo sea hebreo, tú sea arameo, lo que sea, al griego, hegemónicamente ser enseñado por Alejandro Magno, el evangelio se podía expandir y podía llegar a los demás. Es como en estos tiempos el inglés o la moneda del dólar. Yo puedo tener una negociación con un palestino, con uno de Israel, uno de por allá, de cualquier país, China, Japón, a través de la moneda del dólar. Su moneda de él aquí no tiene mucho funcionamiento, la mía ya no tiene mucho funcionamiento, pero como el dólar es mundial, podemos hacerlo a través del dólar o a través del idioma del inglés. Aunque ya estamos en unos tiempos donde tenemos traductores y esas cosas, pero es para que entienda la idea del griego. El griego fue de suma importancia para la evangelización. Como los demás pueblos hablaban muchas partes el griego, a través de este idioma el evangelio se pudo expandir mucho más rápido. Entramos a lo que es el periodo sirio. Que se le vaya quedando estas cosas. Periodo babilónico tenemos la sinagoga. En el persa tenemos... wow. Esto tiene que quedarse en nuestra mente. Esto tenemos que hacer el ejercicio para que se quede en nuestra mente. En el babilónico tenemos la sinagoga. En el persa tenemos la situación de los samaritanos. Pero en el griego tenemos el lenguaje y la Septuaginta, la escritura que se utilizaba en el tiempo de Jesús, en el tiempo que él estuvo aquí, y el idioma. Ahora tenemos el periodo sirio. Este abarca del 198 al 167 antes de Cristo. Personaje clave, Antíoco. Este sí era un depravado. Antíoco IV, Epifanes. Su nombre significa manifestación de Dios. Oye eso. Su pretensión de ser considerado un Dios fue ofensiva para los judíos que creían en un único Dios. Probablemente la ciudad de Antioquía recibió su nombre de este personaje. Hecho terrible. Colocó una imagen de Dios Zeus en el templo y obligó al pueblo a rendirle culto. Oiga eso, qué depravación. Los libros apócrifos, como Primera y Segunda de Macabeo, relatan estos hechos históricos. La palabra apócrifo significa oculto y se asocia con lo dudoso o lo no canónico. Aunque los macabeos no son parte del canon bíblico, sí ofrecen valiosa información histórica sobre este periodo. Los Macabeos es un libro apócrifo, fue dejado fuera del canon bíblico por ciertas enseñanzas dudosas, pero que ustedes lo pueden utilizar como trasfondo histórico para obtener información de la historia. En otro momento, para mostrar su desdén absoluto hacia los judíos, escuche esto, Antíoco Epifanes IV ofreció una cerda delante del gran altar de Dios en el templo. Según las leyes dietéticas, el Antiguo Testamento estaba prohibido comer carne de cerdo. Imagínense entonces sacrificarlo a Dios. Por lo tanto, ofrecer un cerdo en el altar judío era considerado el último acto de profanación al templo. Y esto no pasó inadvertido para los patriotas judíos. Esto fue un caos.
Esto fue un caos para los judíos, esta depravación. Vamos con el periodo de los macabeos. Los macabeos no fueron tanto meramente solo religiosos, sino fueron revolucionarios y llevaron a cabo una guerra civil. Abarca de 1067 a... Abarca de 167 a 141 a.C. Personaje clave, Matatías padre, y su hijo Judas Macabeo. Matatías inició la rebelión contra el dominio sirio a rechazar sus dictados. Judas Macabeo, que significa el martillo, lideró con éxito la resistencia usando tácticas similares a la guerra de guerrillas. Fue más guerrero que religioso. La revuelta fue de carácter patriótico y religioso. En el 164 a.C., Judas derrotó a los sirios y recuperó el templo para el culto judío. Este hecho dio origen a la fiesta de la dedicación Hanukkah, también llamada Fiesta de las Luces, que hoy coincide con la época de Navidad. El periodo se caracteriza por ser una revuelta judía contra los opresores sirios. Probablemente en este tiempo surgieron los grupos importantes, los celotes y los fariseos. Dato importante aquí. Hanukkah es una fiesta que se celebra por un milagro que sucedió en los tiempos de esa revolución. Si no me recuerdo, fue que una lámpara, un candelabro, una lámpara, duró como 15 días, un mes, encendida sin aceite en ese tiempo. Y eso fue un acto milagroso y ellos celebran en ese tiempo que fue de gran ayuda para la victoria de los macabeos en contra de esos depravadores. Y de ahí surgen probablemente los celotes y los fariseos, que dentro de los discípulos había un celote que era un guerrero, un guerrillero, más que religioso, y los fariseos en contra de Antíoco, para mantenerse puro, como en el templo, se lo dedicaron a Zeus, dedicaron un cerdo en él, salieron los fariseos, este grupo religioso que se quiere mantener puro, apartado, una presión religiosa en contra de esas cosas, no surgieron con mala intención los fariseos, sino para mantenerse puro y aparte. Después lo adelante ellos fueron rigurosos, distorsionaron la ley, pero en su primera instancia fue con buena intención que surgieron. Gloria a Dios. Ahora vamos con el Imperio Romano, en la cual llega Jesús. Que esto es bien importante también para el Evangelio. Y escuchen por qué. El Imperio Romano inicia en el 63 a.C. con la conquista de Siria y la anexión de Palestina por el general Pompeyo. A partir del 37 a.C., Herodes el Grande gobernó como rey títere bajo Roma. Fue establecido por Julio César, buscando ganar el favor del pueblo. Restauró, amplió y embelleció el templo. Conocido en tiempos del Nuevo Testamento como el Templo de Herodes. Tras su muerte, su reino se divide en sus 3 hijos. Arquelao gobernó sobre Judá y Samaria, mencionado en Mateo 2. Felipe el Tetrarca, porque al dividirse en 3, Felipe el Tetrarca gobernó en Galilea y en otro distrito, mencionado en Lucas 3. Y Herodes Antipa, Jesús lo llama ese zorro en Lucas 13, responsable de la decapitación de Juan el Bautista, en Mateo 14, se burló de Jesús antes de la crucifixión, Lucas 23, estuvo en el tiempo de Jesús, de los apóstoles, en el inicio de la iglesia primitiva y los grandes esfuerzos evangelísticos. Herodes Antipa significa después del Padre, reflejando la misma actitud burlona y de mofa hacia las cosas de Dios que tuvo Herodes el Grande. El periodo romano se caracteriza por su brutalidad y opresión.
Esta opresión generó en el pueblo judío un fuerte anhelo por un libertador, el Mesías. Como ya hay profecía de que viene el Mesías, que viene del linaje de David, David fue un gran rey, el que le dio carácter como nación al pueblo de Israel, viene un Mesías del orden o del linaje de David. ¿Qué están esperando? Un libertador político, no están esperando un Mesías, están esperando un guerrillero, un hombre que va a tomar la espada, que va a tomar las armas y lo va a sacar de la esclavitud y del yugo del imperio romano, y más que vienen de toda esa opresión de todos esos imperios persa, asirio, babilónico, antíoco. Al venir de todas esas opresiones, de cautiverio en cautiverio, nos hablan de un Mesías, de un libertador. ¿Qué es lo que vamos a estar esperando? Un Jesús espiritual. Estamos esperando un guerrillero. Entonces, por eso es que el Mesías es rechazado en su momento. Ahora entendemos la situación del pueblo judío a rechazar a Jesús. Queremos ser libertados de esta opresión. No hable de cosas espirituales. Se plantearon preguntas cruciales en la vida judía. ¿Cuál es la obligación hacia Roma? ¿Cómo ser un buen judío, fiel a la ley y al mismo tiempo un ciudadano romano que vive en paz bajo la autoridad imperial? Roma, ellos tenían que estar bien con Roma y bien con su ley judía. En base a su ley judía, su ley le permitía, según la ley que ellos llevaban, le permitía castigar. Usted rompía ciertas leyes judías, usted recibía castigo, inclusive hasta la muerte. Pero el imperio romano no le permitía dar muerte a nadie. Entonces, cuando ellos tenían ciertas situaciones de dar muerte a uno por medio de la religión, a uno de ellos mismos, tenían que pasarlo ante el tribunal de Roma, presentar las pruebas de que haya abolido una de sus leyes y Roma le daba el permiso, ellos podían darle muerte. Por eso es que Jesús es presentado ante el tribunal romano, porque ellos mismos no podían darle muerte, Roma no se lo permitía, ante el tribunal romano. Roma halla a Jesús inocente, pero para el pueblo judío él había violado las leyes de Moisés y esas cosas. Pero Roma, para estar frío con el pueblo, le permite darle muerte a Jesús, según es lo que ellos creían, porque sabemos de que Jesús tenía ese propósito y a eso vino. Pero es para que entiendan la situación del pueblo judío bajo Roma. ¿Por qué le digo que es bien importante e interesante el imperio romano? El griego trajo el idioma universal, pero el romano construyó los caminos. Hay una frase que dice, todos los caminos conducen a Roma. Roma fue otro imperio muy poderoso que conquistó a su alrededor muchas naciones y construyó muchos caminos que llegaban a esas naciones, esas aldeas. Y eso permitió por igual llevar el evangelio de forma más rápida por todos estos caminos. Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas, aunque nosotros pensemos que no. Entonces, para ir cerrando o para cerrar, al ver el contexto y el antecedente del pueblo judío y de todos estos imperios que en su momento lo oprimieron, vemos cómo la mente, la cosmovisión judía cómo fueron ellos tomando esa cosmovisión, como de forma obligatoria y demás, y de forma al ser tan oprimidos, fueron tomando esa mentalidad, y por eso esos pensamientos en el tiempo en que llega Jesús, esa manera de pensar, rechazar a Jesús, porque viene a hablarnos de espiritualidad cuando queremos ser libres de todas estas opresiones. En lo adelante, vamos a ver el contexto sociocultural, sociopolítico, socioreligioso. A mayor amplitud estaremos viendo los fariseos, los gnósticos, los gentiles, las diferentes religiones del tiempo de Jesús, por qué rechazaron a Jesús, cuál era su pensamiento y por qué tuvieron ciertas confrontaciones, de dónde surgieron, de dónde nacen y todas estas cosas. Dios le bendiga, hablé un poquito rápido por el tiempo, espero que este video sea de bendición para sus vidas
y nos vemos en una próxima entrega. Bendiciones.